cometimiento de un delito castigado por ley. Hermanos, pero más allá de las legislaciones y del mal testimonio de algunos de nosotros, los cristianos, el entorno en que vivimos se ha vuelto escéptico y cada vez más cerrado en cuanto a, ya no digamos tomar en cuenta, sino escuchar de Dios y lo que Dios tiene que hacer por ellos y lo que puede hacer por sus vidas. La razón principal es la falta de información. El mundo no quiere creer y nosotros no le queremos decir. Hay una doble barrera. Hay una barrera que los compañeros y los amigos nuestros, los cristianos, nos ponen, que impide que el mensaje de Cristo les llegue. Pero también hay una barrera que nosotros hemos creado. Queremos ser un clan dentro de la sociedad. Queremos ser círculos en donde si alguien quiere pertenecer es bienvenido, lo dejamos entrar. Pero nosotros no salimos. Ese es el error que muchas iglesias cometemos. Nos encerramos en nuestra denominación y dentro de nuestra denominación nos encerramos en nuestras iglesias y queremos ser clanes. Y entonces impedimos que el mensaje de Cristo sea conocido por los demás. Tenemos que abrir la puerta, tenemos que permitir salir y que Cristo salga. Por eso nosotros estamos tan interesados en hacer obra social, en no encerrarnos en nuestras cuatro paredes, sino llevar el evangelio más allá. Y si nos piden colaboración, el lunes pasado estuve hablando con el pastor Gamaliel y con ancianos de la Iglesia Asociada Reformada San Pablo, que vinieron a pedirnos que Pepue, él tiene tanto ímpetu con los jóvenes, les ayudara en su ministerio juvenil, porque ahorita está en ceros. Y por supuesto que accedimos, porque es una manera de ayudar y de usar los talentos de Pepue sin estorbar su labor aquí, en que puede ayudar a la iglesia. Es una iglesia hermana. Entonces tenemos que hacer eso, tenemos que derribar todas las paredes y permitir que el mundo sepa de Cristo. Es una necesidad anunciar la razón por la que Jesús murió. Y de ahí la importancia del sacramento de la Santa Cena. ¿Por qué pues murió Jesucristo? ¿Cuál es ese propósito que como cristianos estamos llamados a anunciar a través de la celebración de la Santa Cena? Y no solo a través de la celebración de la Santa Cena, sino a través de nuestra diaria manera de vivir. ¿Cuál es ese propósito? ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué tuvo que morir Jesús de una manera tan cruenta? El origen de esa razón se encuentra en uno de los atributos de Dios. Dios es un Dios justo que exige justicia de sus criaturas. Ese Dios justo ha establecido un día en el que va a juzgar a todas las criaturas por lo que hayamos hecho en esta vida. Y el parámetro para ese juicio será su perfecta justicia. Y ese es el problema. Dios es perfectamente justo y nosotros somos perfectamente injustos. Ningún ser humano en toda la historia ha logrado llegar al estándar de justicia de Jesús, excepto uno. Pero todos los demás no somos justos. Y nos vamos a enfrentar a un juez que es justo y que exige justicia perfecta de todas sus criaturas. Y ante esa situación hay dos errores fatales que mucha gente comete. El primero es pensar que esto no es real. Pero para empezar, Dios ni siquiera existe y todo lo que se diga de Él son patrañas. Ese es el primer error que la gente comete. El otro error fatal de muchas personas es creer que en caso de que exista Dios, en caso de que haya esa posibilidad,
nuestra propia justicia será suficiente para ser absueltos en el juicio de Dios. Es decir, muchos de nosotros pensamos así: bueno, yo no soy perfecto, eso es verdad, pero ¿quién es perfecto? No, nadie es perfecto. No soy perfecto, pero no soy tan malo tampoco. No le hago mal a nadie. Cada vez que puedo, pues ayudo al que está en aprietos. Cumplo con mis obligaciones. No me desentiendo de mi mujer ni de mis hijas. Pues hago lo que puedo. Entonces eso tiene que ser suficiente. Cuando yo llegue al juicio de Dios, si es que hay un juicio de Dios, pues bueno, son más las cosas buenas que las cosas malas que he hecho, y eso me va a dar pase al reino de los cielos. Además, hay un mito que muchos creen que empeora la situación, que dicen: no, pues Dios es amor, y si Dios es amor, ¿cómo me va a castigar? Puede, Él es amor, a la fuerza me tiene que amar, no me va a castigar. No hay de qué preocuparse. Error, ese es el peor error que podemos cometer. Es verdad, Dios es la manifestación perfecta del amor. Más que eso, Dios es la fuente del amor. Dios es el origen del amor. Dios es la causa del amor. Pero sí hay de qué preocuparse, porque Dios tiene más atributos que solamente el amor, y uno de ellos es su justicia. Dios es amor, pero Dios también es un Dios justo. Él es el juez de toda la tierra. Él es el único juez perfecto. Él es el único juez que es incorruptible, insobornable, infalible. Y para que Dios nos declare justos ese día que Dios nos va a juzgar, debemos tener una justicia perfecta. Dios no se va a conformar con menos. Para absolvernos y declararnos justos y dejarnos entrar a su cielo, debemos tener una justicia perfecta. Como no la tenemos en nosotros, ese es nuestro problema, entonces necesitamos la justicia de alguien más. ¿Y saben qué? Ahí es donde entra nuestro Salvador. Amén. Ahí es donde entra nuestro Redentor, nuestro campeón. A mí me gusta decir eso. Que si hay un campeón, ese campeón es Jesucristo. Y ahí es donde entra Él. Porque Él hizo por nosotros lo que era necesario hacer, lo que ustedes y yo debimos hacer cuando Dios nos trajo a este mundo. Y ya lo hemos dicho un sinfín de veces, pero no nos cansamos de decirlo. Vivió una vida perfecta, obedeció 33 años perfectamente a Dios, sin cometer un solo pecado. Ningún otro ser humano lo ha podido hacer, desde Adán hasta nuestros días. Y cuando nazca el último bebé que vaya a nacer en esta raza humana, seguirá sin haber solamente más que, o seguirá solamente habiendo una persona que obedeció perfectamente a Dios, y ese es Jesucristo. Como obedeció perfectamente, ganó para sí mismo la bendición que Dios prometió para todos los que le obedezcan. Es decir, la bendición de Dios era, o la consecuencia de obedecer a Dios era: te voy a bendecir. Voy a bendecir tu vientre, voy a bendecir tu aljaba, es decir, tus graneros. Voy a bendecir el fruto de tu trabajo, voy a bendecir a tus hijos, voy a bendecir tu familia. Pero obedece. El problema es que nadie obedeció más que Jesús. Como Jesús obedeció, Él ganó para sí todas esas bendiciones. Pero en vez de quedarse con esa bendición que había ganado a pulso, aceptó voluntariamente llevar en su persona la maldición que Dios había sentenciado para quien desobedeciera, es decir, para ustedes y para mí, para todos nosotros. Esa maldición era la muerte. Por eso Cristo sufrió esa muerte horrenda de cruz. Eso es lo que recordamos cada vez que celebramos la Santa Cena, que Cristo fue a la cruz para que ustedes y yo no tuviéramos que ir a la cruz. Amén.
Ahora, tan magnánime, tan noble, tan sin par, que esta acción fue por parte de nuestro Señor Jesucristo, y a través de la cual nos comprobó que realmente nos amaba, porque Él mismo lo dijo: no hay mayor amor que este, que alguien ponga su vida por sus amigos. Y eso fue lo que Él hizo, poner su vida por nosotros. Más aún cuando todavía nosotros ni siquiera éramos sus amigos, que éramos enemigos de Él, y sin embargo Él puso su vida. Es una acción de lo más noble que hay. No puedo yo pensar en alguna otra acción que sea más noble como esa. Pero tan noble como esa no es la razón principal para recordar la muerte del Señor Jesús. Esa no es la razón principal. Y si no es esa, entonces tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué la muerte del Señor Jesús es digna de recordarse? Bueno, pues porque resulta que Dios aceptó ese sacrificio de su Hijo unigénito en favor de la humanidad. Y que desde entonces solamente tenemos que depositar nuestra confianza en lo que Jesús hizo y hace por nosotros. Nos regala su justicia para poder estar de pie en el juicio de Dios. Toda nuestra fe, todo nuestro sistema de vida se sostiene o se derrumba en esta expresión. Porque si es cierto que hay un juicio que el juez justo de toda la tierra va a llevar a cabo, y si es cierto que Él exige justicia perfecta, y es cierto que Jesús nos regaló su justicia perfecta para poder ser absueltos ese día, entonces, hermano, somos los más dignos de felicitaciones, de congratulaciones, de enhorabuenas de todos los seres humanos. Porque vamos a poder entrar al cielo. Si no es cierto, entonces, como decía Pablo, pues entonces somos los más dignos de lástima, por ilusos, por ingenuos, por tontos, por cabezas huecas, por criterios así. Más hay eso. Ahora, no es nada más de cuestión de decir, no, pues es mucho, mejor le apuesto a que sí, total, ¿quién quita y sí? ¿No? Hay una evidencia histórica de que es cierto. Hay una evidencia fehaciente de que Dios realmente aceptó el sacrificio de su Hijo. Y es que Jesucristo resucitó y venció la muerte. Y por eso sabemos que todo lo que Él dijo es cierto. Y entre las cosas que dijo fue: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso les digo, todo nuestro sistema de vida, toda nuestra forma de vivir, toda nuestra fe, todo nuestro credo se reduce a eso. ¿Es cierto o no es cierto que Dios aceptó el sacrificio de Cristo? Y para fortuna nuestra, alegres, hermano, hermana, porque es cierto. Porque sí es cierto. Dios nos acepta en Cristo Jesús porque Él nos ha regalado su justicia. De ese tamaño es el amor de Dios y de su único Hijo Jesucristo. Ahora, ¿qué ganamos con esto?